Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 224 de tu cronomeditación. Mucho frío por acá en Patagonia, al sur, estamos en pleno invierno. Es el Yux O3. Así que bueno, como todos los días le vamos a pedir primero a Guilla que nos recite el mandato y después en base a eso charlamos un poquito. A la una, a las dos, a las tres. O3. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos, activo con el fin de atinar vinculando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la elegancia. La elegancia, qué día importante. Me encanta, cuando la letra L nos favorece siempre todo sale mucho más bonito, ya que la letra L, su esencia es el arte. Y el arte es la mejor manera de ser para poder madurar el almacén de datos. El almacén de datos es tu alma. Tu alma, además de ser un software eco radiosónico térmico plasmático lumínico creado en tu prana dentro de vos mismo, que sirve para poder tener una observación y un registro de tu vida. Además de eso, es el almacén de datos. Y ese almacén que desarrolla dentro de tu cuerpo se madura en el sello número 8 con la letra L. Por lo tanto, su poder es la elegancia, ya que su acción fundamental es para embellecer. El arte es para embellecer y su poder es la elegancia. Y eso quiere decir que si el día de hoy me está guiando el poder de la elegancia, es un día en que vamos a poder utilizar su guía para poder aplicar la elegancia en función de lo que nos está dictando el mandato. Yo soy fotográfico, es porque es un día de tono 3, al igual que el tono 11 es del rayo rojo, que es fotográfico, por eso después dice amarillo con rayos rojo. Amarillo porque es el color del sello, y el sello número 4, la letra O, también es un madurador, como la letra L que nos guía, pero lo que está madurando es la entrada de los datos. Por eso sello la entrada del florecimiento con el tono eléctrico del servicio. Y el florecimiento es el poder que se obtiene con la conciencia del ser, ya que el día de hoy el ser fue evolucionando desde el sello número 1, se convirtió en el aliento, después se convirtió en la intuición del ser y hoy en la conciencia del ser. Y con esa esencia, la esencia de la conciencia del ser, es posible atinar para aplicar el florecimiento, que es el poder de este sello del tiempo. Entonces, el sello del tiempo O combinado con el tono del tiempo 3 se factorizan entre sí estos dos factores y crean una unidad de tiempo que crea la energía de la chispa vital, simulando ser el mundo que tenemos alrededor nuestro. Acordate que la chispa vital está creando principalmente tu estructura física y lo hace con el yux destino, con el yux de tu origen, de tu fecha de nacimiento. Pero a partir de ahí, cada día va a desarrollar el mundo sensorialmente en vos como si éste existiese en el afuera tuyo, aplicando el yux de cada día. Y el día de hoy, al ser O3, significa que el día con el que vas a estar amortiguando energéticamente está siendo creado con el yux O3. Y es un día del servicio, como dice, con el tono eléctrico del servicio. Y el servicio nace del desafío que antes de hacer fue un propósito. Entonces, el propósito evolucionó a ser un desafío y hoy evoluciona a ser el servicio. O mejor dicho, hoy se le da servicio al propósito de esta onda. Y el propósito se inició con la letra H, tiene que ver con comunicar, con el espíritu, el poder del espíritu, y el día de hoy, con el poder del florecimiento, se le va a dar servicio
El servicio que se le va a dar está relacionado obviamente con el propósito y con la acción fundamental del día. La acción es con el fin de atinar. Entonces, ¿cómo se produce eso? Yo activo. Cuando es un día del servicio es un día de activación. Por lo tanto, yo activo con el fin de atinar. ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo hago? Vinculando la conciencia. Mi conciencia con tu conciencia, con la conciencia del otro, de aquello y de todo lo que tenemos. Cada idea autoexistente de una forma tiene conciencia de existir dentro de esa forma. Por lo tanto, esa conciencia es la que hace que desde la simple idea de saber que existe dentro de esa forma, se desarrolle toda la vida de esa forma. ¿Ok? Tipo, la conciencia hace que las ramitas del árbol no se choquen entre sí, que vayan para donde tienen que ir. La conciencia marca el rumbo. Por eso esa marcación del rumbo, hay una acción definida que se llama atinar. Hay que atinar el rumbo. ¿Para qué? Para el florecimiento. También podríamos decir atinar el florecimiento de la conciencia. Y en eso te estoy hablando del sello número 4, que madura la entrada de los datos. Así que bueno, eso es sintetizándose a grandes rasgos el Yux O3, que es un Yux de activación de la onda. Así que es un día muy importante porque lo vas a sentir eléctricamente. Por eso es el tono eléctrico. Todo esto que te estoy diciendo, la activación del tono eléctrico produce el servicio de la onda encantada que estamos viviendo, que es la onda de la refinación de la matriz, de la etapa última de tu cronomeditación. Así que bueno, a prestar mucha atención de todo lo que se esté activando durante el día de hoy en el afuera tuyo, incluso dentro tuyo, porque todo eso a partir de mañana va a cobrar forma a través del tono autoexistente de la forma. Es cuando la idea que hoy termina siendo activada, en el día de mañana adquiere la forma definitiva para poder ser parte del propósito que se estableció en el tono 1 en H1. ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo. Los antiguos mayas le llamaban a la letra O la semilla, porque ellos visualizaban todo con la naturaleza. Entonces ellos tenían la consideración que la conciencia estaba relacionada con la semilla. Era lo que le permitía a la semilla de cualquier arbolito que tengamos alrededor nuestro el poder crecer. Y de la misma manera, todo ser vivo en su inicio, en su entrada a la vida, a la existencia, tuvo una semillita dentro de sí mismo que le produjo la conciencia para que ese ser pudiese atinar en su existencia y lograr perdurar en el tiempo hasta la finalización de su existencia al llegar a la muerte. Así que bueno, mi querido amigo, que hoy sea un día de mucha conciencia, que te sirva todo esto, lee el mandato cuantas veces lo necesites, acuérdate de seguir estudiando todo el resto del conocimiento cronocrático, el telar de la existencia, los distintos ciclos de tiempo, el oráculo, etc. Así vas reforzando cada día un poquito más esto de convertirte en un viajero del tiempo, en un crononauta. Hasta mañana.